Continuamos agradeciendo a toda la gente que nos apoya a seguir adelante en este proyecto cultural. Y hoy día quiero compartir con ustedes lo que es un análisis en torno a lo que ha sido la entrevista barra diálogo que mantuvo el conocido conductor Joe Rogan con el expresidente y candidato a presidente actual Donald Trump. Así que en este sentido, desmintiendo lo que han sido las afirmaciones de Kamala Harris, que había dicho recientemente que Donald Trump, debido a su edad y su condición de salud, ya estaba muy agotado, envejecido, achacado para continuar con lo que era la batalla política, Donald Trump, desafiando esas palabras, se ha mostrado más activo que nunca y dentro de sus actividades justamente decidió visitar el viernes pasado el popular podcast de Joe Rogan, para lo que ha sido una extensa entrevista de más de 3 horas, que aquí estos humildes servidores vamos a intentar resumir y exponer para ustedes, nuestra amada audiencia. Durante la grabación en el estudio de Austin, Texas, Trump ciertamente que se mostró bastante sereno. Vale recordar que no quiso arriesgar con respuestas que puedan ser controvertidas o que le puedan generar alguna contra el día de mañana, ya en el último tramo de su carrera presidencial. Se lo mostró más mesurado, pero aún así nunca se corrió de lo que es su propia agenda política. Mantuvieron una conversación relajada sobre temas que Trump ya ha abordado en el último año, cuando ya se oficializa su intención de volver a la Casa Blanca. Ciertamente que hubo momentos extraños, no podemos negar que quizás la parte más bizarra fue cuando se abordó el fenómeno de los extraterrestres. En un principio, Rogan le va a preguntar a Donald Trump cómo había sido esa idea de convertirse en presidente, cómo había sido esa experiencia de llegar a la Casa Blanca. Trump dijo que estaba dentro de sus planes el llegar algún día a ser presidente de Estados Unidos, pero que la experiencia le pareció surrealista y al mismo tiempo elogió la grandeza de la Casa Blanca y explicó que le había impresionado especialmente lo que era el dormitorio de Lincoln. Insisto, fue una entrevista adaptada para lo que es un podcast, pero también manteniendo dentro de lo que es la personalidad de Trump algunas ideas que sirvan para captar a determinada audiencia. Luego se deshizo en una de sus famosas tangentes sobre cómo el presidente Lincoln se ponía nervioso cuando se trataba de luchar contra el general confederado Robert Lee, haciendo alusión justamente a lo que fue esta eterna lucha entre los confederados y cómo eso ha repercutido al día de hoy dentro de lo que es la historia del Partido Republicano. Trump admitió ante Rogan que contrató a mucha gente que no debía contratar, como fue el caso de John Bolton, el neoconservador de la era de Bush. Recuérdese que el conservadorismo históricamente ha estado en enemistad con los neocons, concretamente por sus políticas expansionistas. Reitero que su distancia con Bolton se da porque en un comienzo había apostado esta figura en base a que provenía de Nueva York, que era alguien que estaba reconocido dentro del mundo político, tratando de tomar a alguien que fuese ajeno a Washington, principalmente porque él siempre tuvo claro lo que era el gran conflicto del Deep State. Y bueno, en ese sentido, siendo que Trump, proviniendo de Nueva York, no tenía esta experiencia propia de la vieja política, recurrió a gente que quizás no debió recurrir. Me parece sano en ese sentido la autocrítica. Me parece sano poder reconocer que quizás a veces uno en inexperiencia termina confiando en personas en las cuales uno no debería confiar. Trump ha dicho recientemente que ahora ya conoce cómo funciona el pantano de la política, que ya no cometería los mismos errores que sí se cometieron durante su presidencia. Hay una parte muy interesante de la entrevista, que es cuando Rogan elogió el abrazo de Trump a Robert F. Kennedy Jr. Y en ese sentido, insisto, más allá de resumir la entrevista, quiero también hacer un aporte. Creo que es simbólico, porque más allá que todos conocen el pasado de Kennedy,
si hay algo que lo puede llegar a vincular con Donald Trump en cierto sentido, es que son de los pocos, muy pocos, que se han animado a denunciar el Deep State. No en vano los atentados en contra de Donald Trump. Rogan le preguntó a Trump cómo planeaba hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable con Kennedy, a lo que Trump respondió diciendo que Kennedy tiene muchas ideas y que su presencia en la campaña le está preocupando a muchos ejecutivos de las Big Pharma. No puedo decir la oración completa porque sepan entender la censura de las redes sociales. De todas formas, también dijo que Kennedy sería parte de su administración al 100% y que tendría más libertad de lo que muchos creen, aunque no en cuestiones ambientales. Nuevamente Donald Trump queriendo tomar cierta distancia de lo que son los movimientos ecologistas, que en algún sentido han marcado también la tradición de todo apellido que en algún momento pasó por el espacio demócrata. Se le preguntó también a Donald Trump sobre, y pido que presten atención y usen la imaginación, los actos de amor, es decir, aquel proceso del biopoder que la OMS obligó al mundo entero en el año 2020 para poder entrar a un restaurante, un cine o un país. Y al respecto, no se lo presionó al Trump sobre las controvertidas iniciativas que tuvo, por ejemplo, la operación Warp Speed. Trump parecía estar de acuerdo con lo que Rogan decía sobre cómo estos actos de amor podían causar problemas de salud adversos, pero lamentablemente no se logró profundizar en este tema. Hubiese sido lindo aquí quizás sí poder observar alguna autocrítica o ver si eventualmente vuelven a darse una situación análoga, si actuaría de la misma manera o no. Esto creo que sería importante para gran parte de la población estadounidense y gran parte de lo que es una derecha conservadora que siempre fue escéptica a estos mecanismos de biopoder. Aún así, Rogan le recordó a Trump que Estados Unidos es uno de los dos únicos países que permiten que se anuncien cierto tipo de medicamentos dentro de la televisión. Y voy a cerrar aquí este espacio para que no se nos bloqueen los canales nuevamente. Trump le dijo, por otro lado, volviendo nuevamente, a Rogan, que su hijo adolescente Barron lo ha ayudado con lo que es la estrategia de podcast, ya que ha aparecido en varios programas vistos principalmente por hombres jóvenes, también los llamados Zoomers, en las últimas semanas, lo cual demuestra que hay una intención del republicano de llegar a los más jóvenes. El enfoque ha resultado en un aumento masivo de la favorabilidad de votantes masculinos menores de 25 años hacia Donald Trump, un público que, por cierto, y esto es interesante también ver el análisis que realiza Agustín Laje al respecto, es un público muy cautivo, principalmente por parte de una derecha, ya sea más liberal, más conservadora, incluso más patriótica, que de repente ya a corta edad empieza a ver las grandes contradicciones del discurso progresista y está buscando aquel punto de referencia en el cual apoyarse. Creo yo que Donald Trump ha sabido entender ese público que debe enamorar, que debe cautivar, que debe conducir, ya que es una masa muy extensa de votantes y es una masa naturalmente por su edad rebelde. Qué mejor que cautivarlos con un discurso más rebelde, más incorrecto, más reverberante, antes que lo haga la izquierda. Entonces, aquí estamos viendo cómo Rogan le dice a Donald Trump, los medios en gran medida actúan como un brazo de propaganda del Partido Demócrata. Y es aquí donde justamente los medios independientes vuelven a ser una suerte de resistencia, algo que está favoreciendo a la derecha. Por eso la derecha, que muchas veces no tiene abiertos sus espacios en medios hegemónicos, logra hacerse un pequeño hueco dentro de la agenda cultural, por ejemplo en redes sociales, en podcasts, en mitines virtuales, espacios pequeños de resistencia, pero que finalmente son un modo de comunicar las ideas. Aquí es donde surge algo por demás llamativo, donde se nos va a decir, los rebeldes son los republicanos de ahora, según Donald Trump. Dijo él, ¿querés ser un rebelde? ¿Querés ser un punk rock? ¿Querés oponerte al sistema? Ahora eres un conservador. Y ahora los liberales están a favor de silenciar las críticas. Liberales en el sentido progresista en lo que es el propio lenguaje anglosajón.
Rogan dedicó gran parte del resto de la entrevista a pedirle a Trump que se pudiesen proporcionar más pruebas respecto a lo que es el eventual fraude del año 2020. Trump, que ya había hablado del tema en repetidas ocasiones, especialmente en lo que fue su debate contra Biden y contra Harris, mencionó el engaño de la colusión con Rusia, la supresión de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden y cómo los estados cambiaron las leyes electorales en un periodo previo a las elecciones, y dijo que en el futuro debe haber una identificación de votantes y no papeletas de voto por correo. Algo que se viene denunciando, pero ya incluso desde mucho antes del 2020. Solamente que en ese año ya salió a la luz el escándalo. Rogan estuvo de acuerdo con lo que es la propuesta de identificación de votantes, y yo creo que va a ser un tema fundamental el cuidado del voto este año en las elecciones de Estados Unidos, que es una elección que cambia la dinámica del mundo entero. Mucha gente piensa que es elegir un presidente en un país extranjero. Cambia la forma en la que se posiciona la OTAN, cambia las relaciones con Rusia, cambia las relaciones con Corea del Norte, cambia las relaciones con China e incluso cambia las relaciones con gran parte de América Latina. Ya para ir terminando, la última media hora de conversación resultó ser quizás la más relevante para muchos, especialmente para los más religiosos y más conservadores, ya que después de decirle a Rogan que Kamala Harris, a quien llamó una persona con coeficiente intelectual muy bajo, estaría tirada al suelo en estado de coma si apareciese en su programa, Trump le respondió que afirmaba que él era Hitler y que estaba perdiendo por mucho. Lo cual demuestra que ya Kamala Harris no sabe a dónde acudir para buscar algún voto, aunque sea a través del agravio y el insulto. Trump también recibió elogios de Rogan por su sentido del humor y su sensibilidad, especialmente en sus actos de campaña. Rogan dijo que para tener éxito en política uno debe abordarla con ese tipo de mentalidad a veces. Elogió a Trump especialmente por su actuación en la cena de Al Smith a principios de este mes. Algo que, por cierto, también se puede estudiar, por ejemplo, si a alguien le interesa profundizar este tema, en Russell Kirk, en un libro que se llama ¿Qué significa ser conservador?, donde se va a mostrar que naturalmente el conservador debe tener esa simpatía y esa cercanía a los más necesitados, a los más pequeños, a los más vulnerables, para empezar a romper ese mito que construyó la izquierda de una suerte de destrato elitista a los más desfavorecidos. Muy por el contrario, quizás esto sea herencia aquí en América Latina de Gloria Álvarez, de creer que el populismo es algo malo de por sí y no entender que simplemente es una herramienta en la construcción de poder. Donald Trump ha sabido entender el populismo en favor de la derecha, como muchos políticos de izquierda han utilizado el populismo como herramienta discursiva. Se puede tener un discurso populista sin ser estatista, pero esto ya sería motivo de otro debate. Para terminar, Trump también criticó a los encuestadores, a los que clasificó claramente de falsos. Es un problema real que se vio incluso en Argentina. Incluso volvió a mostrarse una vez más escéptico de lo que son estas cirugías de cambio de sexo para menores sin el consentimiento de los padres. Criticó fervientemente lo que es la iniciativa del Partido Demócrata para garantizar que los hombres con disforia de género puedan competir en deportes femeninos. Aquí obviamente que tuvo el respaldo de Rogan, que fue fulminante con las ideas de izquierda. Se habló también de los archivos de John F. Kennedy, se habló de los extraterrestres, incluso de la guerra en Ucrania. Trump dijo, como ya lo he hecho antes, que su director de la CIA en ese momento, Mike Pompeo, así como otras buenas personas, le pidieron que no publicase todos los archivos de John F. Kennedy, pero Trump pareció decir que las publicaría el faltante en caso de ser electo, para que en ese sentido la nación tenga un historial limpio de su pasado. Rogan le preguntó a Trump sobre los extraterrestres. Trump se refirió a ellos como gente que viene del espacio y recordó que ha hablado con pilotos que le han hecho dar su punto de vista sobre objetos en el cielo que no podían ser operados por seres humanos. No, media ambigua la respuesta, pero bueno, son cosas a las que nos tiene acostumbrado Donald Trump, hay que reconocerlo. Y antes de finalizar, Trump le dijo a Rogan que se iba a reunir con Putin y con Zelensky para mediar en un fin de la guerra de manera inmediata. Trump dijo que se va a asegurar de que Estados Unidos vuelva a ser respetado si es reelegido, y que los chinos en particular están soñando con una presidencia de Harris
porque van a aprovechar un Estados Unidos débil si ella está a cargo, nuevamente mostrando su enemistad con el régimen comunista. Bueno, esto es lo que tenía para compartir hoy día, espero que les haya servido y muchísimas gracias a todos.